Devastador, destruyó la ciudad de Laodicea y ellos mismos volvieron a reconstruir la ciudad sin ayuda del imperio. No ocuparon ayuda económica del imperio, simplemente para dejarles saber lo rico que era esa ciudad. Su economía era increíble, se debía, como dije, al centro de comercio, exportar esta medicina por el mundo entero para los ojos, que fue hecha ahí en Laodicea. Y Laodicea es orgulloso en tres cosas. Ellos se enorgullecían de tres cosas. Número uno, sus riquezas financieras. Número dos, su industria. Y número tres, este ungüento de ojos muy popular exportado alrededor del mundo. Uno de los problemas que tenía Laodicea es que no tenía accesibilidad al agua. Era uno de los problemas que tenía esta ciudad. Ellos tenían que sacar agua, tomar agua de un manantial, aguas termales de Hierápolis, y más o menos Hierápolis de Laodicea queda como 6 millas de lejos. Entonces ellos corrían tubería o acueductos desde Hierápolis hasta Laodicea, y las aguas termales obviamente calientes, y cuando viajaban estas 6 millas por el acueducto, cuando llegaban a la ciudad de Laodicea estaban tibias. Y eso hay que recordarlo porque más adelante vamos a ver eso, porque Dios usa eso para explicarles su condición espiritual a ellos. Pero esta agua venía caliente, y cuando llegaba finalmente a la ciudad era una agua tibia. Y se decía que la agua tibia en Laodicea no era apetecible en sí, y lo vemos más adelante. Cristo lo utiliza a los extranjeros, gente que venía de afuera y tomaba agua sin esperar que iba a estar tibia, pensaban que iba a estar fría, pero cuando la tomaban la escupían por causa de que no era apetecible. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que está en Laodicea. En Colosenses capítulo 2 versículo 1 y 4:16 nos explica que el apóstol Pablo escribió una carta a Laodicea. Hay quienes piensan que es una carta perdida, que quizás no se ha encontrado. Hay una carta en latín en sí del apóstol Pablo a los laodicenses, que es mencionada por Jerónimo, no el hermano Jerónimo que dirige los coritos, ¿verdad? Pero es al principio del quinto siglo, y dicen que esta era la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Laodicea, a la cual se refiere Colosenses 2:12 y 4:16. Pero aún el mismo Jerónimo dice que la carta en sí la llama una falsificación, y en sí la mayoría de la gente que estudia o ha estudiado esta carta dicen que esa no es una carta auténtica, y se cree que el libro que Pablo, la carta que Pablo escribió a Laodicea fue el libro de Efesios. En los manuscritos más antiguos no dice que la carta fue escrita para los de Éfeso, sino era para toda esa región, incluyendo Laodicea. Así que Pablo le escribe también a esta iglesia en Laodicea. Quiero entrar al capítulo 3 versículo 14, y vamos a entrar rápidamente al mensaje de Jesucristo a la iglesia en Laodicea. El mensaje de Jesucristo. Recuerda, el apóstol Juan lo está escribiendo desde la isla que se llama Patmos, pero el mensaje viene directamente de parte de ¿quién? De Jesucristo. Jesús está escribiéndole una carta a esta iglesia, y dice la Biblia en el capítulo 3 versículo 14, dice: y escribe al ángel. Sabemos que es el mensajero de la iglesia en Laodicea, quizás es el pastor de esa iglesia. Dice: he aquí está el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí empezamos a encontrar un poco acerca de la iglesia en Laodicea. Jesús se describe a sí mismo como el amén. Cuando usted dice amén, usted está diciendo eso es verdad. Eso es verdad. El amén, o el Dios de la verdad, dice esto: he aquí el testigo fiel y verdadero. Y Jesús se está revelando a sí mismo, obviamente, como el Cristo que vendrá en su segunda venida. Recuerda en Apocalipsis 19, el que viene montado en caballo blanco se llama fiel y verdadero. Entonces estamos viendo a Jesús describirse como aquel que vendrá en su segunda venida para establecer su reino sobre esta tierra. Encontramos obviamente que el mensaje para la iglesia de la última generación, y ya lo hemos explicado anteriormente, por eso no voy a entrar en detalles, pero Jesús está revelando a sí mismo a ellos como fiel y verdadero.
Y la razón que Jesús se introduce de esta manera como fiel y verdadero es porque en la iglesia de la Odisea la gente era infiel y no era verdadera. Era gente infiel y gente que no era verdadera. Podemos decir esto, gente falsa, cristianos falsos. Mira, usted puede ser parte de tener su membresía en una iglesia y ser alguien falso. Y ellos infieles a Cristo, ellos eran falsos. Y vamos a ver un poquito más adelante acerca de la gente en la Odisea. Pero Jesús, dentro de su misma descripción, está dejándoles saber a ellos quiénes ellos son. Son cristianos falsos, y lo vamos a ver más adelante, infieles a Cristo. Jesús se sigue describiendo a sí mismo en el capítulo 3, versículo 4. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y aquí está el principio de la ¿qué? De la creación. Dice esto, el principio de la creación de Dios. Dice esto, hermanos, no es el primero en secuencia. No es el primero en secuencia. Se usa la palabra griega arche, que significa soberano, fuente de origen. Jesús es el soberano, Él es la fuente y Él es el origen de toda creación. Es lo que la palabra arche significa. Hermanos, el primero en secuencia, no es el primero en secuencia, sino en prominencia, porque Jesús no fue creado. Jesús no fue creado. Él hizo todas las cosas, Él es el creador. Entonces, el creador no fue creado, Cristo siempre ha existido. Él es el creador, por Él fueron hechas todas las cosas, nos dice la Biblia. Así que cuando habla acerca de Jesucristo y dice el principio de la creación de Dios, no nos está diciendo que Él fue una creación de Dios, porque Él es Dios y por Él todas las cosas fueron ¿qué? Fueron hechas, dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y los miércoles, si usted nos visita, venimos a estudiar la Biblia y a aprender más Biblia. Este libro es poderoso, puede transformar tu vida. Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen ahí? Juan 1:3, mira lo que dice. Está hablando de Cristo. Vamos al versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Todas las cosas por Él. ¿Quién es el verbo? Es Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo es el verbo? Si va al versículo 14, mira lo que dice: aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Cristo se humanó y habitó entre nosotros. Vivió en esta tierra 33 años y medio. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que está hablando de Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Y luego nos explica en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron ¿qué? Fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Jesús es el creador. Jesús es el creador. Vaya conmigo al libro de Colosenses. Al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Estamos bien esta noche? Jesús es el creador. Colosenses 1 versículo 15. Dice la Biblia, está hablando de Jesús una vez más: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. Una vez más lo vemos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. Hermanos, entiende que dentro de esa categoría cae Satanás. ¿Sabía que Jesús lo hizo a Él? Sí está entendiendo. Todos los principados, potestades, demonios, todo fue creado. Serafines, querubines, todo fue hecho por medio de Él. Versículo 17: y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas, porque es eterno. Todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. Si Cristo dejara de existir, ¿qué sucedería? Todos dejaríamos de existir. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué sucedería si Jesús dejaría en estos momentos de existir? Todos nos muriéramos, porque en Él todo subsiste. Los planetas se cayeran, el sol dejaría de brillar, las estrellas se cayeran,
Todo lo que detiene el mundo en su órbita, lo único que mantiene en los tiempos de antes, los griegos tenían la idea de un hombre aguantando el mundo sobre sus hombros, o algunos creían que un elefante aguantaba el mundo. Diferentes maneras de explicar por qué el planeta Tierra no se cae. ¿Por qué? Hay alguien que lo detiene. ¿Quién es ese alguien? Es Jesucristo. En Él todas las cosas subsisten. ¿Sí me está entendiendo? Y Él es, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga tenga la preeminencia. Voy a parar ahí, hermanos. Regresamos a Apocalipsis. ¿Por qué Jesús se describe de esta manera a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué Jesús les dice el principio de la creación de Dios? ¿Por qué Jesús se describe como aquel que tiene la preeminencia o prominente? ¿Por qué razón? La Odisea, como muchas iglesias en esa región, número uno, batallaban con la deidad de Cristo, que Jesús es Dios. Y es decir, en esta noche Jesucristo es Dios. Él no solo era un profeta de Dios, Él es Dios. Dije, Él es Dios. Juan 10:30 dijo Él, el Padre y yo uno somos. ¿Sí me está entendiendo? Él es Dios. La segunda razón, y no voy a estar mucho tiempo en esto, hermanos, es porque creían que Jesús era un ser creado, sin entender que Él es eterno. Sin entender que Él es eterno. Pudiéramos ir a la Biblia. Vamos a Juan capítulo 8, simplemente un versículo. En Juan capítulo 8, Jesús es eterno. En Juan capítulo 8, versículo 55. Juan 8:55. Me gusta que veamos estos versículos, porque quizás se va a encontrar con alguien que le va a decir que Jesús no es Dios, y tiene que saber dónde buscarlo en su Biblia. Márquelo. Hay gente que dice, ay pastor, me gustaría que pusiera las pantallas a los versículos. El problema es que no te llevas la pantalla a tu casa. ¿Sí me está entendiendo? Quiero que lo tenga en su Biblia. Apúntelo, subráyelo, circúlelo, para que lo tenga en su Biblia. Juan 8:55, ¿lo tienen ahí? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que le conozco, sería mentiroso. Está Jesús hablando como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Jesús está hablando, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿a quién? A Jesús, es el que está hablando. Aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí me está entendiendo? ¿Quién fue el que le dijo a Moisés, el yo soy te envió? Fue Jesús. Fue Jesús. Cuando lo fueron a arrestar y preguntaron quién era, y él dijo, yo soy, todos cayeron para atrás. ¿Recuerda eso? El yo soy. El yo soy. Sin entender, dije que Él es eterno. Si sigue leyendo en Juan 8 hasta el 59, lo quieren apedrear a Jesús. ¿Por qué razón lo querían apedrear? Porque entendían que Él blasfemaba. Él estaba diciendo que Él era Dios. Por eso lo querían blasfemar. Y conforme a la ley en Levítico 24:16, si tú blasfemabas, tenías que ser apedreado. Entonces lo querían apedrear porque entendían que Él, al decir antes que Abraham fuese, yo soy el eterno, se llamaba a sí mismo el eterno, estaba llamándose Dios. Y para ellos eso era una blasfemia. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que dice, pero Jesús no era Dios, y les pregunto entonces, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo crucificaron? Porque blasfemó. ¿Cuál blasfemia? Él dice que Él es Dios. ¿Sí me está entendiendo? La tercera razón que vemos a Jesús revelándose como el que tiene la preeminencia, o el prominente, es porque la iglesia en la Odisea lo tienen fuera de la iglesia. Lo tienen fuera de la iglesia. Y Él está diciendo, yo soy el más importante en toda la iglesia. En Apocalipsis 3:20, mira lo que dice. Dice, he aquí, yo estoy aquí a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Hermano, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Si alguien dice voy a entrar, implica que está afuera. ¿Alguien me está escuchando? Recuerda, el mensaje es a una iglesia. Si alguien dice quiero entrar, eso significa que la persona tiene que estar ¿a dónde? Afuera. Jesús estaba fuera de esa iglesia.
A lo mejor había música, pero Jesús estaba afuera. A lo mejor habían bancas acoginadas, pero Jesús estaba afuera. A lo mejor habían programas de deportes, pero Jesús estaba afuera. Y podemos ser una iglesia que se llama iglesia, pero tiene a Jesús en la parte afuera, donde Jesús no es lo más importante en la iglesia. Hermanos, lo más importante en la iglesia es Cristo. Dije, es Cristo. Se trata de Él. Hay que predicar de Cristo. Hay que enseñar de Cristo, porque de Él es la iglesia. Lo tienen fuera de la iglesia. No estoy en contra de predicar de otras cosas y lo hacemos y hablamos de la familia y hablamos de finanzas y hablamos, pero el tema que más se debe tocar en la iglesia es Cristo. Es Cristo. Cada mensaje debería de llevar a Cristo. Al final de cada enseñanza debería de concluir con Cristo, una invitación a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene la preeminencia en la iglesia. Hermanos, si quiero que veamos que para comenzar no tiene primer lugar y ni está dentro de esta iglesia y está tocando la puerta pidiendo entrar a esta iglesia. Una iglesia en la cual Cristo no está presente. Dije, en sí está tocando la puerta diciendo: si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. La iglesia en la Odisea, vaya conmigo al versículo 15. Rápidamente dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La iglesia en la Odisea es una iglesia tibia. Es una iglesia tibia. Y la razón que Jesús utiliza esa expresión, quizás porque les expliqué el agua que venía de las aguas termales de Hierápolis y corrían 6 millas por esos acueductos, y cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba ¿cómo? Llegaba tibia. Están iguales que el agua que se toman ustedes. Están tibios. Así estaban los miembros de la iglesia de la Odisea. Profesaban conocer a Cristo, pero eran indiferentes, estaban en una posición intermedia. No están fríos, ni están calientes. Muy calientes para ser frío, pero muy fríos para ser calientes. Esta iglesia no abiertamente rechaza a Cristo. En sí eran hipócritas. Esa palabra hipócrita viene de tener una máscara, ocultar quién de veras tú eres, fingir. Profesar con tus labios, pero en tu corazón no hay nada. Habla de una temperatura cómoda, tibio. El mundo está en paz con este tipo de iglesia. Una iglesia tibia no molesta al mundo. Una iglesia tibia no molesta a los homosexuales. A ellos en sí les gustan las iglesias tibias. Una iglesia que te deja vivir como se te pega la gana. Puedes emborracharte y dicen: está bien, emborráchate. Puedes vivir como tú quieras en el pecado, en la droga, y está bien, haz lo que tú quieras. Al mundo no le molesta esa clase de iglesia. ¿Sí me está escuchando? Charles Spurgeon escribió la descripción de una iglesia tibia y quiero que simplemente lo escuche. La descripción, y esto es de Carlos Spurgeon, príncipe de los predicadores, predicador en Inglaterra, falleció hace muchos años. Dice: tienen reuniones de oración, pero pocos asisten. Está hablando de una iglesia tibia. Lo voy a repetir: tienen reuniones de oración, pero pocos asisten. Esto no lo escribí yo de Tierra Santa, esto lo escribió Charles Spurgeon. El pastor estará hablando de nuestra iglesia, ¿no? Está hablando Charles Spurgeon. Me di cuenta que muchas cosas no han cambiado. Pues dice: les gustan las quietas tardes en casa. Así escribió él. Tienen reuniones de oraciones, pero pocos asisten, pues les gustan las quietas tardes en casa. Aunque se congreguen más personas, él escribió, siguen muy aburridos, pues hacen su oración muy premeditada y tienen miedo de emocionarse demasiado. No hay oración ferviente, es lo que él explica. Charles Spurgeon enseñó que una oración que no tiene fervor no es oración. No es oración. Santiago dice: the fervent prayer of a just man availeth much. La oración ferviente del justo puede mucho. Ferviente.
Oraciones frías, repeticiones. ¿Sí me está escuchando? Hay gente que hace la misma oración, las mismas palabras, parece que están rezando. Están contentos de hacer todas las cosas. Sigo leyendo. Decentemente y con orden, pero el vigor y el celo son considerados como vulgares. Pueden tener escuelas, clases bíblicas, cuartos de predicación y todo tipo de instituciones, pero también pueden estar sin eso, pues no se demuestra energía y nada bueno sale de ello. Tienen diáconos y ancianos quienes son columnas excelentes de la iglesia. Si la cualidad principal de los pilares es estar quieto, sin exhibir movimiento o emoción. El pastor no va muy lejos para predicar el evangelio y ciertamente no tiene fuego que arde en su predicación. El pastor puede ser una luz que brilla de elocuencia, pero no es una luz que brilla de gracia, ni pone los corazones de los hombres a arder. Todo es hecho con doble ánimo, de una manera en la que se mezcla lo muerto y lo vivo, como si no importara mucho de lo que fuera hecho o no. Y te estoy leyendo lo que escribió Charles Spurgeon. Las cosas son hechas con respeto, las familias ricas no son ofendidas. La parte escéptica es conciliada y las buenas personas no son del todo alienados. Las cosas son placenteras en todo el entorno. Son hechas cosas correctas, pero en cuanto al hacerlas con toda la fuerza y el alma y el poder, dice, la iglesia de la Odisea no tiene noción de lo que eso significa. No están tan fríos como para abandonar su obra o para dar por terminadas sus reuniones de oración o para rechazar el evangelio. No están ardientes por la verdad, ni por la conversión, ni por la santidad. No arden lo suficiente para quemar los restos del pecado. Es lo que puso Charles Spurgeon. Ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos. ¿Sabe? El altar de su Dios no están fríos ni calientes. Y eso fue la descripción de Charles Spurgeon de una iglesia tibia. Llegaban, dije, extranjeros a la ciudad de la Odisea y prueban el agua, y como no sabían que el agua era tibia, cuando la echaban en su boca, escupían el agua. De la misma manera Jesús dijo en el versículo 16, ¿estamos bien esta noche? Dice, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, ¿qué dijo? Te vomitaré de mi boca. Quizás apariencia de piedad, quizás religiosos en su rutina, pero Dios veía un corazón frío o tibio, indiferente. Quiero que veamos la descripción de Cristo acerca de la iglesia de la Odisea en el versículo 17. De esta manera Cristo describe a esta iglesia. Dice, porque tú dices, yo soy ¿qué? Esta es de la manera que ellos están describiendo a ellos mismos. Y me he enriquecido, tenemos mucho dinero. Hermanos, inventamos una medicina que la exportamos por el mundo entero. Tanto dinero que cuando hay un terremoto se destruye la ciudad, la volvemos a reconstruir sin la ayuda del imperio. Somos ricos y de ninguna cosa tenemos que necesidad. Estamos en un mal lugar cuando decimos que no necesitamos nada. Dije, estamos en un mal lugar cuando decimos que no necesitamos nada. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito a Dios. Oh, hermano, estamos en un mal lugar cuando decimos eso. ¿Sí me está escuchando? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo Jesús describe esta iglesia? Quiero tomar las últimas tres rápidamente: pobres, ciegos y desnudos. Al estudiar, hermanos, Apocalipsis, me doy cuenta doctrinalmente
de que un verdadero cristiano tiene tres cosas. Número uno, un verdadero cristiano es rico. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Cada cristiano es rico. Dije, es rico. No importa dónde vivas en esta noche. Pastor, ahí vivo, ¿verdad? Una casita que se está cayendo en pedazos. Eres rico en esta noche. Si tienes a Cristo, eres rico en esta noche. ¿Sí me está entendiendo? Pero a esta iglesia se le dice pobre. La segunda cosa que encontramos, hermanos, que se le dice a esta iglesia es que están ciegos. Es que están ciegos. ¿Sí me está escuchando? Hermanos, ¿cuántas historias en la Biblia vemos de ciegos? Que el ciego es simbólico de alguien que no es ¿qué? Que no es salvo. Y luego Jesús toca a la persona y la persona empieza a ¿qué? Empieza a ver. Podemos hablar del ciego en la aldea de Juan Marcos capítulo 5, cuando Cristo lo tocó y empezó a ver. Y hermanos, cuando usted es salvo, usted empieza a ver. Usted ya no es ciego. John Newman escribe acerca de eso: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y Él me halló. Él dice, yo era ciego, pero cuando fui salvo, ahora puedo ver. Ahora puedo entender. Pero a esta iglesia se les dice que son pobres y luego se les dice que son ¿qué? Pero yo pensé que un cristiano era rico. Y un cristiano podía ver. ¿Qué está sucediendo con esta iglesia? Porque no tienen las características de un verdadero creyente. ¿Alguien me está escuchando? La tercera cosa, desnudos. Cuando Dios buscó a Adán y a Eva, los encontró desnudos. Y luego Jesús mata un animal, hace un sacrificio. Ahí encontramos el primer sacrificio hecho en la Biblia. Y agarra la piel de este animal y viste a Adán y Eva. Encontramos la primera foto de salvación. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo es que Adán y Eva fueron salvos? Por medio de un sacrificio, igual que usted y yo. ¿Cómo somos salvos? Por medio de un sacrificio. Sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, Él nos encontró desnudos. Dije, Él nos encontró desnudos. Y por su sacrificio nos ha vestido. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículos 3 al 5. Vemos a Israel. Aquí se describe a Israel como un bebé que fue abandonada, en un campo. Y quiero que veamos algunas cosas en Ezequiel 16, versículo 3. ¿Lo tienen ahí? Ezequiel capítulo 16, versículo 3 dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Etea. Versículo 4, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, no fuiste envuelta con fajas. Versículo 5, no hubo ojos que se compadeciese de ti para hacerte algo de eso, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Encontramos versículo 6 y estamos encontrando, hermanos, cómo Israel fue abandonado en el campo como un bebé, es abandonado. Versículo 6 dice: y yo pasé, ¿qué dice? Junto a ti. Hermanos, qué bendición el día que Cristo pasó junto a nosotros. ¿Cómo te encontró Dios? Mira cómo te encontró Dios. La borrachera quizás,
diciendo malas palabras, ¿ah? Pegándole a la mujer, ¿ah? ¿Cómo nos encontró Dios? Y está diciendo Dios la historia a Israel, ¿cómo te encontré? Póngase a pensar un momento cómo Dios te encontró a ti. ¿Ah? Y luego mira lo que dice versículo 6. Para mí son palabras hermosas. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije vive. Oh, gloria a Dios por eso. Pudiera predicar todo un mensaje en Ezequiel 16. No me cuquen porque lo hago. Si te dije cuando estabas en tu sangre vive, estábamos muertos y Él nos dio vida. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y cubierta y descubierta. Cuando te encontró Cristo, te encontró desnudo y descubierto. Versículo 8, pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. ¿Y qué hice? Cubrí tu desnudez. Hermanos, escucha esto. Eso es justificación. Justificación. Cuando usted pone su fe en Cristo, usted es justificado. La justicia de Cristo viene sobre usted. ¿Alguien me está escuchando? Dios te cubre con su justicia. Y cuando Dios Padre te mira, Él no ve a Melvin, Él ve a Cristo. Él no ve a Anthony, Él ve a Cristo. Él no ve al hermano José, Él ve a Cristo, porque fuimos cubiertos, fuimos vestidos con la justicia de Cristo. Él vivió 33 años y medio en esta tierra, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca dijo una mala palabra, nunca vio algo que no debía de ver, sus manos nunca tocaron nada que no debían de tocar, sus pies nunca fueron a un lugar que no debían de ir, y la perfección de la vida de Cristo viene sobre ti el momento que tú pones tu fe en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te encontré desnudo, te encontré sucio, te encontré mugroso, te encontré todo cochino, pero te cubrí con mi justicia, está diciendo Cristo. Hermanos, el que Cristo le dice a la iglesia en la Odisea que están ciegos, el que Cristo le dice a la iglesia en la Odisea que son pobres y le dice que son desnudos, abre la mente a toda persona que conoce su Biblia, que esa gente no era salva, que esa gente no era salva. ¿Alguien me está escuchando? Encontramos en Apocalipsis 3 versículo 20. Estamos viendo una iglesia que no es salva. ¿Por qué están tibios? ¿Por qué están mitad adentro y mitad afuera? Porque no hay un Cristo viviendo en ellos. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Sabes lo que necesitas? A Cristo. A Cristo, que entre a tu vida, que entre a tu corazón. ¿Sí me están entendiendo? Está diciendo, estoy en el versículo 20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, quiero que entendamos para comenzar que es tu decisión abrir la puerta. ¿Quién decide si soy o no soy salvo? Tú decides. Si abres la puerta, mira, Cristo está tocando en tu puerta, pero tú tienes que abrir. ¿Alguien me está escuchando? La decisión es tuya. Pastor, Dios escoge. No, Dios ya murió por ti. Pues si Dios quiere, hermanos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios sí quiere. Dios quiere salvarte tanto que ha estado tocando la puerta de tu corazón hace mucho tiempo. Así de mucho Dios te quiere salvar. ¿Alguien me está escuchando?
Tú tomas la decisión, entraré a Él. Él quiere entrar a tu vida. Hermanos, cuando Cristo entra, Él empieza a transformar tu vida. Transformar tu vida. Él entra a tu mente, Él entra a tu corazón. Él trabaja con lo que piensas, Él trabaja con lo que deseas, Él trabaja con los motivos y las intenciones de tu corazón. Cuando Dios entra en tu vida, eres una nueva criatura. Y luego dice que quiere cenar contigo, habla de una relación íntima, personal contigo. Pudiéramos hablar de tantas cosas. Dios desea una relación contigo. Él desea que tú ores. Quizás padres aquí saben lo que más duele. Un hijo que no te llama. Un hijo que no te habla. Él desea una relación contigo. Comunión. Primero relación como padre e hijo. Primero entra a tu vida, es tu Salvador, y luego quiere cenar contigo, quiere comunión contigo. Hay alguien que desea que ores. Hay alguien que quiere hablar contigo. Dios lo desea. Dios lo anhela. ¿Estamos bien? Hay gente que no entiende eso. Que Dios quiere escuchar tu voz. Que quiere tener comunión contigo, cenar contigo. Versículo 19. Vamos para atrás. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. Me encanta ese versículo. ¿Por qué me gusta ese versículo? Porque Dios te ama. No importa cómo tú seas, porque de tal manera amó Dios al mundo. El hecho de que Dios castiga y el hecho de que Dios reprende no implica que Dios no te ama. De que Dios no te ama. El hecho de que estés viviendo una vida que no agrada a Dios no significa que Dios no te ama. Aún el hecho de que tú decidas rechazar a Cristo y irte al infierno no significa que Dios no te ama. A una iglesia que aparentemente no son salvos, una iglesia que tiene fachada de religión y Cristo está en la parte afuera de la iglesia, les está diciendo: te amo, te amo. En esta noche Cristo te está diciendo: te amo, te amo. Sin importar cómo tú seas, Él te ama. Él te ama. Dije: Él te ama. A mí me impresiona Judas, porque él sabía que Judas lo iba a entregar. Y como Jesús lava los pies de Judas. Y aun cuando Judas viene a entregarle, le dice con amigo, le dice a Judas: con un beso me entregas. ¿Sabías tú que Jesús amaba a Judas? Jesús amaba a Judas. Cuando estaban crucificándolo, Él dijo: Padre, perdónalo. ¿Sabías que a la gente a quien estaba poniendo los clavos en sus manos, Él amaba? Él amaba. ¿Sabías que a la persona que le puso la lanza por el costado, entiendes que Él también lo amaba? Hay gente que no entiende el amor de Dios. ¿Me están entendiendo? Y Él busca la manera de entrar a tu vida y tener una relación íntima contigo porque Él te ama. Él te ama. Versículo 21. Al que venciere o al que fuere salvo. Ya hemos hablado de eso. Le daré que se siente conmigo en mi ¿qué? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere o al que sea salvo reinará con Cristo. Y estamos hablando acerca del milenio. Acerca del milenio. ¿Sabes por qué hay tanta batalla ahí? Hay cristianos que tanto batallan. Bueno, dizque cristianos. Y la sincera verdad es que muchos no han sido salvos.
no han sido salvos. Cuando usted es salvo, hermanos, hay algo en ti que quiere ser más como Cristo. Hay algo en ti que no te deja quedar en ese pecado. Hay algo en ti que te regresa a la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, es como el marrano cuando cae en el lodo. El marrano le encanta el lodo, se revuelve en el lodo, le gusta estar lleno de lodo porque es marrano. Hay muchos marranos hoy en día, pero aquella ovejita, escúchame bien, que cae en el lodo, puede ser que también caiga en el lodo, pero rápidamente se quiere salir del lodo, porque no es su naturaleza vivir en el lodo. Hubo un problema en la iglesia, y era no en la iglesia, una familia de la iglesia, y años atrás, yo creo que más de 10 años atrás, y me llamaron y me dijeron: pastor, tenemos unos problemas, y los problemas eran por causa de unas ovejitas, unas ovejas, y yo era nuevo, estaba comenzando el ministerio, y yo le dije: yo me encargo de sus problemas. ¿A dónde están esas ovejas? Yo las voy a buscar. Yo había acabado de llegar de Chicago, nunca había tocado una oveja, no sabía cómo tratar con una oveja, y yo le dije: ¿a dónde están? Y yo las busco. Si el problema que están teniendo es por las ovejas, yo me encargo de ellas. Pastor, vaya, búsquelas, lléveselas. Y yo fui con un amigo, le pedí una jaula y me dio una jaulita chiquita como para meter ardillas. Yo tenía que meter, eran 3 o 4 borregos, no recuerdo cuántos eran, y 2 estaban preñadas. Yo no sabía, yo metí la jaulita en la troca y me fui a buscar las ovejitas. Y yo recuerdo que fui y llegué y traté de agarrarla y brincaba y corría y se me iba. Y yo dije: ¿cómo en el mundo voy a agarrar estas? Finalmente las agarré. Una de ellas pesaba, estaba preñada. Y yo la agarré y la levanté. Recuerdo que quedó con las patas para arriba y la cabeza en el zacate, y seguía comiendo zacate. Y la agarré por partes, le puse las patas de atrás en la troca, luego la agarré enfrente y la aventé, la metí en la jaula. Hermana Ofelia me estaba ayudando y en una me dijo: pastor. No me di cuenta, encerré a la hermana Ofelia dentro de la jaula con las ovejas. Y recuerdo que los metí ahí, las ovejas, y recuerdo que me las llevé y le dije a mi esposa: ¿ahora qué hago con todo esto? Tenía ovejas en la parte de atrás del carro y algunos se reían. Mira el pastor con sus ovejas, decían, cargando ovejas en la parte de atrás de mi troca. No sabía qué hacer con ellas, y le dije a mi esposa: déjame checarle el internet a ver cómo puedo ganar dinero. Y encontré que puedo vender la lana de las ovejas y vender la carne de las ovejas. Yo iba a venderlas en partes como un carro en el junkyard. Yo dije: voy a hacerme millonario con estas ovejas. Finalmente me cansé de traerlas, ya no sabía ni qué hacer con ellas. Y había un señor que tenía chivos y tenía marranos y tenía, el mismo que me prestó la jaula. Y le dije: mira, tengo estas ovejas y ya me cansé de ellas, no sé qué hacer con ellas, tráemelas, dice. Y se las llevé. Y le dije: te las voy a dejar un tiempo y después regreso por ellas. Todavía me está esperando. Y después regreso por ellas. Pero fui a verlas, después de unos días sí fui a verlas. Y las voy viendo y las ovejitas andaban dando vueltas por allá, lejos. Dando vueltas, juntitas las ovejitas, lindas se miraban. Así juntitas, dando vueltas. Bueno, ustedes que son de rancho quizás ya saben todo esto, pero yo que soy de la ciudad, para mí es un asombro ver eso. Yo estoy impuesto a ver otras cosas, ¿verdad? Matar a alguien en la calle, el callejón, es lo que normalmente veíamos en Chicago cuando yo crecí, ¿verdad? Pero no veía cosas como esas. Y yo recuerdo ver aquellas ovejas que estaban juntitas caminando por allá dando la vuelta. Y le dije al señor, ahí el dueño, le dije: oye, ¿y ellas así siempre andan solas, así? Dice: sí, dice, porque las ovejas nunca se juntan con los chivos. No se juntan. Yo dije: entonces, las ovejas nunca, no, es su naturaleza. Y como tenemos chivos, ellas están solas caminando. Yo me puse a escribir un mensaje de predicación. La verdadera oveja no se junta con los chivos. ¿Está entendiendo esto? Hay cristianos que se la pasan con gente del mundo. La pregunta es: si fuera verdadera oveja, no estaría con los chivos.
dije, no estaría con los chivos. A veces tenemos que hacernos la pregunta, sinceramente hacérnoslas. ¿De veras soy salvo? ¿De veras soy salvo? Puede ser bautista y no ser salvo. Puede haber crecido en la iglesia y no ser salvo. Quizás papá te llevaba a la iglesia, mamá te llevaba a la iglesia, pero no ha habido un momento en tu vida que has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Con Jesucristo.